Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Pragmatismo sudamericano. El giro hacia Pekín. La guardia siempre alta, amigos de Que Hablan Geo. Hoy, 12 de febrero de 2026, el tablero en nuestra región se mueve. Un informe de Giulio Tinapi revela que los países de Mercosur están reevaluando sus vínculos con China. ¿Por qué? Por puro pragmatismo, ante un Washington que abraza el proteccionismo y el hegemonismo. Sudamérica ha decidido que no puede poner todos sus huevos en la misma cesta. El posible acuerdo comercial parcial con Pekín no es solo economía, es una declaración de autonomía política para salvaguardar el crecimiento y la inversión que el norte, pues, ya no garantiza. Es que tenemos un loco en el norte, ¿verdad? Así que en este episodio de Que Hablan Geo, vamos a analizar la Unión Europea en la mira, censura y guerra interna. Pero crucemos el Atlántico porque la Unión Europea está bajo fuego y desde su propio bando. Un explosivo informe de 160 páginas del Comité Judicial de los Estados Unidos acusa a Bruselas de llevar una década orquestando una campaña de censura global en Internet. Es irónico, ¿no? El maestro manipulador criticando al aprendiz. El informe asegura que las leyes europeas están dañando incluso la libertad de expresión dentro de los mismos Estados Unidos. Y mientras Washington los critica por fuera, Víctor Orbán les declara la guerra por dentro. El líder húngaro ha sido tajante. La Unión Europea y Ucrania han declarado la guerra a Hungría. Orbán acusa a Bruselas de ignorar la voluntad de su pueblo y de intentar derrocar su gobierno para instalar a una oposición sumisa. La cohesión europea, amigos de Que Hablan Geo, está pendiendo de un hilo. Analizaremos Ucrania en la zona gris, láseres y agotamiento. ¿Y qué pasa en el terreno? La revista The Atlantic informa sobre el desarrollo de un sistema de defensa aérea láser hecho en casa, todo ucraniano, llamado Sunray, rayo de sol. Ante la escasez de misiles occidentales, Kiev ha tenido que improvisar un sistema que cabe en una camioneta y quema drones por una fracción del costo de un Patriot. Pero no nos engañemos. Aunque la ingeniería es admirable, estas armas caseras luchan contra una realidad aplastante que describe The Spectator. Ucraniana, Ucrania ha entrado en una zona gris, sin perspectivas claras de victoria, con un ejército exhausto y temperaturas gélidas. El país enfrenta un peligro mayor. La atención del mundo se está evaporando. La incertidumbre es ahora el enemigo más difícil de batir en el frente. Así pues que empecemos con el bloque uno de este episodio, Mercosur y el giro pragmático. Adiós al tutelaje. La guardia siempre alta. Amigos de Que Hablan Geo, hoy 12 de febrero de 2026, ponemos el radar sobre nuestra propia región, nuestro queridísimo continente. Sudamérica está cansada de esperar a un norte que solo ofrece aranceles y muros. Brasil, el histórico guardián del Mercosur, ha dado un giro de 180 grados. Según revela Reuters, Brasilia está lista para proponer un acuerdo comercial parcial con China. Esto, amigos, es un terremoto geopolítico silencioso, geopolítico en silencio. ¿Por qué ahora? Porque el cálculo es frío y contundente. Washington está usando el proteccionismo como arma, cerrando mercados bajo el pretexto de la seguridad nacional. ¿Seguridad nacional de quién? Seguridad nacional de ellos.
Ante esto, el sur global ha decidido que no va a morir de hambre por lealtad ideológica. Bravo. Así es como se hacen las cosas. Cuando Washington ofrece castigos, pues, y el presidente uruguayo viaja a Pekín para exigir velocidad, velocidad, Brasil entiende que o lidera el cambio o el bloque se rompe. La obra maestra del acuerdo parcial. Pero atención al detalle técnico, que es donde está la genialidad de esta maniobra. El Tratado de Libre Comercio TLC total era imposible por el veto de Paraguay, que aún reconoce a Taiwán. Volatilidad política de Argentina. La solución, un acuerdo de alcance parcial. No tocan los aranceles sensibles que asustan a la industria brasileña, sino que se enfocan en armonización sanitaria y aduanera. Que la soja y el hierro flujan sin burocracia. Integración de capitales. Blindar inversiones chinas como las de BYD, en las antiguas plantas de Ford en Bahía. Es una simbiosis. China no solo compra materias primas, ahora fabrica tecnología en suelo sudamericano. ¿eh? Es la respuesta activa de naciones que han decidido definir su propio destino. Ahora, aquí hay ciertos puntos de análisis. Hablemos de la gravedad económica. Es vital explicar que no se puede frenar la gravedad económica con presiones políticas. Si Estados Unidos no ofrece alternativas de acceso al mercado, los países buscarán naturalmente donde el capital fluye. El proteccionismo de Washington está acelerando irónicamente la entrada de China. La autonomía del sur global. Este movimiento de Brasil no es antiestadounidense, es pro-sudamericano, como debería de ser, finalmente. Es el fin de la era donde la región aceptaba un destino económico decidido en oficinas de Washington o Bruselas. Ahora bien, el factor Paraguay y Argentina. Hay que mencionar esto, que este acuerdo parcial es la única forma de mantener unido al Mercosur mientras se negocia con el gigante asiático, sorteando los impases diplomáticos de Asunción y los va y vienes de Buenos Aires. ¿Mm? Pero mientras Sudamérica busca su autonomía, el viejo continente, la situación es opuesta. La Unión Europea se está hundiendo en una marea de censura y autoritarismo tan grave que incluso, es que es irónico, incluso desde Washington han tenido que lanzar una advertencia sin precedentes. Vamos a ver por qué la Unión Europea, según Víctor Orbán, en guerra con sus propios miembros. El gran hermano de Bruselas, la advertencia de Washington. Atención aquí, amigos de que hablan Geo, esto es lo que ocurre cuando el alumno supera al maestro en las peores artes. Un informe demoledor del Congreso de los Estados Unidos acaba de confirmar que lo que muchos sospechábamos, pues que la Unión Europea ha dejado de ser un faro de la democracia para convertirse en un centro de censura global, pues ya es un hecho. El historiador Tariq Cyril Amar, analiza estas 160 páginas donde se detalla cómo los aparachiks no electos de la Comisión Europea han secuestrado el debate público en Internet, bajo el pretexto noble de combatir la desinformación y el odio. Es que no, es que todo lo hacen por el bien de uno, ¿no? Por el bien de todos. Bruselas ha metido mano en 6 elecciones nacionales, incluyendo Francia, los Países Bajos e incluso Moldavia, que ni siquiera es miembro de la Unión Europea. Digo, solo digo, es una opinión. Así que son datos. Se documentan más de 100 reuniones secretas entre la Comisión y gigantes como YouTube,
TikTok, X para decidir qué podías leer y qué no sobre el COVID, sobre el bicho, la guerra en Ucrania o las elecciones. Así que odio o pensamiento único. Lo más grave es el sesgo. El informe revela que en las elecciones de Eslovaquia en 2023 la Unión Europea presionó para censurar frases como solo hay dos géneros o hay que detener la sexualización de los niños, ¿m? Independientemente de la postura de cada uno. Etiquetar esto como discurso de odio, ¿ok? Para silenciar la oposición política, pues es, según el informe, una manipulación deliberada. Incluso TikTok reportó haber censurado 45,000 piezas de contenido político sobre migración y defensa bajo presión de Bruselas antes de las elecciones europeas de 2024. Washington está golpeando a Bruselas porque esta censura europea ya está afectando la libertad de expresión dentro de los propios Estados Unidos. ¿Mm? Cuando el censor es censurado, ¿no? Pues el tablero tiembla. Ahora, hay que ver unos puntos de contexto geopolítico. Esa soberanía en entredicho, ¿no? Yo creo que acá es fundamental explicar a todos que la Unión Europea está actuando como un gobierno supranacional que pasa por encima de las leyes de sus países miembros para moldear la opinión pública, ¿verdad? Dígame si me equivoco en esto. Esto explica el auge de líderes como Orbán o movimientos soberanistas. Miren, el fiasco de Thierry Breton, el intento fallido del excomisionario Breton de silenciar la entrevista de Elon Musk con Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Fue el momento en que Washington se dio cuenta de que la Unión Europea ya no solo quería controlar Europa, sino también el discurso político estadounidense. ¿Mm? El pretexto de la crisis, ¿no? Como bien señala el autor, utilizaron el bicho, el COVID-19, y la guerra en Ucrania como laboratorios para normalizar la censura. Ahora que la emergencia pasó, las herramientas de control se quedaron, pues, para quedarse. El manual de Cállate plebeyo y el fin de la sátira. La guardia siempre alta, amigos de que hablan geo, porque prepárense para esto. Porque el informe del Comité Judicial de Estados Unidos ha sacado a la luz un manual de la Unión Europea de 2023 para las empresas tecnológicas. No se trata de eliminar contenido ilegal, amigos. Se trata de silenciar lo que ellos llaman discurso no violatorio, pero inconveniente. Madre mía, ¿qué significa esto, eh? Escuchen los objetivos que Bruselas ha puesto en su punto de mira: el sentimiento antigobierno, la retórica antiélite. Y agárrense, la sátira política y la subcultura de los memes. Qué aburrido, ¿no? Vivir sin memes, vivir sin gracias, vivir sin chistes. Ya no vamos a poder ni evaluar a Cayacalas, hombre, que nos cae tan bien. Siempre nos saca una buena risa. Qué malos son. ¿Se dan cuenta de la gravedad? No, ya sin broma, ya sin chiste, ¿no? ¿Se dan cuenta de la gravedad? Bruselas ha decidido que burlarse de los líderes europeos o cuestionar las políticas de la Unión Europea es motivo de censura. Ay, ay, ay. Sudamérica y sus murgas van a ser prohibidas algún día, si esto sigue, ¿eh? Porque para eso sí somos buenos acá en esta parte del charco, ¿no? Para copiar lo que hacen los europeos, ¿no? Pues a ver. Si haces un meme sobre la incompetencia de un burócrata o escribes una sátira sobre las decisiones de la comisión, entras en su radar de desinformación.
Es una estrategia descarada para proteger a una élite vanidosa de cualquier forma crítica legítima. Protección o escudo para la élite. El autor Tariq Cyril Amar lo dice con una ironía letal. Mientras nos venden que censuran para proteger a las minorías, la realidad es que están usando esos escudos para prohibir cualquier cosa que se oponga a los que mandan. Han hecho que el pensamiento opuesto de verboten prohibido, antiélite prohibido, anti-Unión Europea prohibido, hacer chistes sobre Annalena Baerbock prohibido. No, no se vale. Pero aquí viene la capa más oscura de ironía. Es un comité del Congreso de los Estados Unidos, la mayor fuente de propaganda del planeta, quien está denunciando la censura europea. Increíble, ¿no? Inaudito. Inverosímil. Es el caso del burro hablando de orejas. Washington ataca a Bruselas no por amor a la libertad, sino porque la censura europea está empezando a chocar con los intereses y la libertad de expresión de los propios estadounidenses. ¿Mm? Ahora, unos puntos analíticos que tenemos que destacar. La ley de servicios digitales, la famosa DSA por sus iniciales, ¿no? Es vital explicar que lo que antes era voluntario para las plataformas ahora es obligatorio bajo la DSA de 2023. Si una red social no censura lo que Bruselas considera dañino, aunque sea legal, enfrenta multas multimillonarias. Es coacción pura vestida de legalidad. El ataque a la cultura popular. Mencionar que ir tras subcultura de los memes es un intento de controlar el lenguaje de juventud e Internet profundo. ¿Saben que un meme puede ser más potente que un editorial de prensa? Y por eso le tienen miedo. Soberanía versus supranacionalidad. Este bloque refuerza la idea de que la Unión Europea se ha convertido en una estructura que no responde ante los ciudadanos, sino que se protege a sí misma mediante la restricción del debate. Duelo de censores, ¿no? Washington contra Bruselas. ¡Tarán! Llegamos al fondo de esta pelea de titanes, diría yo, porque la Unión Europea ataca, mejor dicho, Estados Unidos ataca ahora la censura de la Unión Europea. Y les digo una cosa, ¿eh? No es por amor, no es por amor a la libertad, es por monopolio. Washington se siente amenazado porque Bruselas está rompiendo el control exclusivo que Estados Unidos siempre ha tenido sobre las narrativas globales. La USAID, la NET, esas NGOs de palabras bonitas que protegen a las minorías, que son los buena onda, que son los buenos de las licas, ¿no? De las películas. ¿Mm? Las reglas de moderación deben ser globales, lo que en lenguaje de Washington significa solo estadounidenses. Solo lo estadounidense se vale, el resto no. La ironía es sangrienta. El mismo gobierno de Estados Unidos que persiguió a Julian Assange por todo el planeta, inventando la teoría de que pueden juzgar a un extranjero con leyes americanas, pero sin derechos estadounidenses, ahora se indigna porque la Unión Europea está incomodando a los ciudadanos estadounidenses con sus leyes de censura. Es el choque de dos villanos globales que, francamente, pues yo diría, ¿saben una cosa? Se merecen el uno al otro. Epstein, Gaza y el doble rasero. Pero hay más capas de hipocresía. El mismo Congreso que denuncia la censura europea es el que mantiene moderados y bajo llave, bajo 7 candados, los archivos de Epstein, protegiendo a las élites occidentales y ocultando la red de influencias que el mundo necesita ver. Y no nos engañemos con las redes sociales, ¿eh? Desde TikTok hasta X de Elon Musk, todos practican el shadow banning y la manipulación. Sí, a ver si no me censuran este video.
Nunca ha permitido un reflejo imparcial, por ejemplo, de las tragedias como las de Gaza. Sin embargo, amigos de que hablan geo, el hecho de que el acusador sea un hipócrita no quita que la evidencia contra la Unión Europea sea sólida. La Unión Europea tiene un problema gravísimo con la libertad de expresión. Y el hecho de que la gran prensa europea apenas mencione este informe del Congreso de Estados Unidos es la prueba final del nivel de control que han alcanzado. Los varones de Bruselas se han convertido en los nuevos inquisidores digitales, ¿no? Por decirlo así. Digo, solo digo. A puntos de análisis. Extraterritorialidad de la ley. ¿Lo dije bien? Extraterritorialidad de la ley. Es vital saber cómo Estados Unidos y la Unión Europea intentan que sus leyes nacionales rijan en todo el Internet global. Esto destruye la soberanía de terceros países y crea un caos jurídico donde el usuario siempre pierde. Nosotros, ustedes. El caso de Assange como espejo, ¿no? Mencionar a Assange sirve para recordar que Washington solo defiende la libertad de prensa cuando le sirve para atacar a un rival como Rusia y ahora la Unión Europea. Pero la destruye cuando se trata de sus propios secretos. La gran muralla digital europea. Bruselas está construyendo su propia versión de control chino, pero vendiendo con palabras bonitas como democracia y seguridad. El informe de Estados Unidos, pues, les digo una cosa, les quita la máscara. Hablemos del grito de Budapest. Guerra civil en la Unión Europea. ¿Mm? Si el informe de censura de Estados Unidos les ha parecido grave, escuchen lo que acaba de publicar Víctor Orbán en sus redes sociales. El líder húngaro ha soltado una bomba. Afirma que la Unión Europea y Ucrania le han declarado formalmente, ojo, oigan esto, formalmente la guerra a Hungría. No es una metáfora. Orbán denuncia un plan coordinado para derrocar su gobierno y anular la soberanía de su nación. ¿Cuál es el detonante? El llamado Plan de 5 puntos de Zelensky, filtrado por el medio político. Ujú. Según Orbán, Bruselas y Kiev han decidido a espaldas de los tratados que Ucrania se unirá a la Unión Europea en el 2027. Para el líder húngaro, esto es el fin de la Unión tal como la conocemos y un intento descarado de imponer una agenda militarista sobre los intereses del pueblo húngaro. Y no solamente del pueblo húngaro, pero de todo el pueblo europeo. El veto como última trinchera. Orbán es muy claro en sus análisis. Bruselas quiere sacar al Fidesz del poder para instalar al partido de oposición, TISA. ¿Por qué? Porque sin Orbán en el Consejo Europeo se acaba el veto, se acaba la resistencia y se acaba la desvinculación de Hungría del conflicto. Bruselas busca un gobierno sumiso que diga sí a todo, desde el envío de tropas hasta la integración express de Kiev. Las elecciones de abril en Hungría ya no son solo una votación interna, se han convertido en un referéndum sobre la soberanía europea. Orbán se presenta como la única fuerza que se interpone entre Hungría y la asimilación total por parte de los burócratas de Bruselas. Es una lucha de David contra Goliat, donde el campo de batalla son las urnas y el premio es el control del veto en el corazón de Europa. Unos puntos de análisis, podríamos decir, educativo, ¿no? El Plan 2027. Es fundamental, yo diría, explicar que una integración de Ucrania en la Unión Europea para el 2027 es técnicamente casi imposible bajo las reglas actuales. El hecho de que Orbán lo denuncie muestra que cree que Bruselas está dispuesta a romper todas las reglas con tal de ganar la partida geopolítica. El partido TISA, la oposición húngara, se ha fortalecido bajo una plataforma pro-europea, lo que para Orbán es sinónimo de ser un títere de Bruselas.
La polarización en Hungría es hoy un reflejo de la fractura global entre soberanistas y globalistas. La guerra de narrativas, ¿no? Mientras el informe del Congreso de Estados Unidos habla de censura digital, Orbán habla de guerra política. Ambos caminos llevan al mismo lugar. Una crisis de legitimidad sin precedentes. Les digo, sin precedentes en la Unión Europea. Hablemos del rayo de luz. Sunray, el láser ucraniano contra la escasez. Sí. Mientras la diplomacia se congela, la ingeniería en el campo de batalla no descansa. El periodista Simon Schuster, en un reporte exclusivo para The Atlantic, pues nos revela el arma secreta que Ucrania ha desarrollado en las sombras, el sistema Sunray. Olviden las películas de ciencia ficción, ¿eh? Este láser no es un rayo rojo brillante, es invisible, silencioso y cabe en el maletero de una camioneta. Schuster presenció una prueba donde con solo un comando, un dron a cientos de metros estalló en llamas y cayó al suelo. Lo asombroso no es solo la tecnología, sino el precio. Mientras los sistemas Helios de Lockheed Martin le costó a Estados Unidos $150 millones, los ingenieros ucranianos fabricaron el sangre en solo 2 años con unos pocos millones. Como dice el mando ucraniano Pavel Yelizarov, para las empresas americanas es un negocio, para nosotros es supervivencia. Ah, qué brujo, ¿eh? Acaba de descubrir el agua salada de este hombre. El Golden Dome ucraniano, ¿no? Zelensky ha dado una orden clara. Autonomía total. Ante el hecho de que las armas de Estados Unidos se están desviando masivamente a Oriente Medio para protegerse de Irán y que Europa guarda sus arsenales por temor a una expansión del conflicto, Kiev está creando su propia alternativa económica de Iron Dome israelí, ¿no? Donald Trump ha prometido un Golden Dome para eh, Estados Unidos, pero Ucrania ya está imprimiendo drones interceptores en 3D y fabricando réplicas de misiles rusos en fibra de carbono. El objetivo es crear una cúpula antidrones masiva. No se trata de darle una bala contra otra bala, un reto que ha frustrado a ingenieros durante décadas, ¿no? Sino de quemar enjambres de drones con energía concentrada. Sin embargo, amigos de que hablan geo, aquí está el matiz. Aunque el Sunray es una joya de la improvisación, los expertos advierten que estas armas caseras aún están lejos de poder contrarrestar el arsenal hipersónico y los misiles de cruceros rusos. Es un escudo de supervivencia para el presente, pero ¿será suficiente para el futuro? Ahora bien, democratización de la tecnología láser. Miren, yo considero que es fundamental explicar que el láser resuelve el problema del costo por disparo. Mientras un misil interceptor puede costar $2 millones para derribar un dron de 20,000, el disparo de un Sunray cuesta prácticamente lo que vale la electricidad para cargarlo. El desvío de recursos, ¿no? Aquí vale la pena mencionar que la prioridad de Washington ha cambiado. La tensión con Irán ha dejado a Ucrania en un segundo plano logístico, obligando a esta magnovshina tecnológica donde cada empresa local desarrolla lo que puede, ¿no? La zona gris del conflicto. Miren, este bloque conecta perfectamente con el siguiente informe del espectador, The Spectator. Ucrania está innovando desesperadamente porque sabe que ha entrado en una fase de incertidumbre total. Así que hablemos de el Lázaro de los drones, de la TV, de la televisión al campo de batalla. Detrás del sistema láser Sunray hay una historia que parece sacada de una película de espías. Les presento a Pavel Yelizarov, el nuevo jefe de la cúpula de defensa ucraniana. Su pasado no es militar de carrera,
es el productor estrella de los programas de debate más vistos de Ucrania. Al estallar el conflicto, cambió las cámaras por soldadores y convirtió su antiguo estudio de televisión en una fábrica de drones. Bajo el indicativo Lázaro, fundó una unidad que, según cifras citadas por The Atlantic, ha destruido más de 13.000 millones de dólares en equipo militar ruso. Esta hazaña no solo le valió el ascenso a coronel, sino que atrajo la atención directa de Washington, que comenzó a enviarle camiones cargados de equipo y explosivos para masificar su producción. Yelizarov es el cerebro detrás de la magnovshina tecnológica que hoy intenta salvar los cielos de Kiev. El dilema de Bentley y las batatas, ¿no? Yelizarov tiene una misión casi imposible. Zelensky le ha dado hasta el verano para que el nuevo escudo antiaéreo sea operativo. Su filosofía es la eficiencia económica. Él mismo lo dice. ¿Podrías cargar un Bentley con patatas? Pero no es la mejor forma de transportarlas. Se refiere a la locura de gastar misiles occidentales de millones de dólares para derribar drones rusos baratos, que usan motores de cortacésped. Para solucionar esto, está integrando tecnologías como el famoso dron Vampire, desarrollado por la empresa Skyfall. Los soldados rusos le temen tanto que lo apodaron Baba Yaga. Es tan efectivo que incluso en su reciente sesión de preguntas, el propio Vladimir Putin tuvo que reconocer ante un corresponsal militar la falta de un equivalente ruso para estos hexacópteros pesados, prometiendo que el Ministerio de Defensa trabajará en ello. ¿Se dan cuenta? La guerra se está decidiendo en los talleres de electrónica, no solo en los despachos. Así pues que esto le podríamos llamar la conversión industrial. Es fascinante ver cómo una industria creativa de la televisión se convirtió en industria bélica. Esto demuestra la resiliencia de la base civil ucraniana, pero también su vulnerabilidad. Yalizara perdió 35 millones de dólares en equipo en un solo ataque ruso en sus fábricas recientemente. La exportación de tecnología de guerra, noten un detalle clave, Ucrania ya está buscando inversores extranjeros para que sus empresas de drones, pues, produzcan, quieren fabricar en otros países europeos para evitar que los misiles rusos detengan su suministro. Están creando una red de defensa, podríamos decirle, transnacional, ¿no? Y miren, ese factor Putin y el Baba Yaga, ¿no? Baba Yaga, que el líder del Kremlin tome nota sobre un dron ucraniano específico nos dice mucho sobre la paridad tecnológica en el frente, ¿eh? Rusia tiene la masa, pero parece que Ucrania está apostando por la agilidad del pequeño fabricante. ¿Mm? El P1 SAN y la caja de Pandora digital. Entramos en la cocina de Skyfall, una de las 450 empresas que han convertido a Ucrania en el Silicon Valley de la guerra de drones. Aquí han resuelto el dilema que pues mencionábamos antes, ¿no? ¿Cómo derribar un misil Gerán sin quebrar el Estado? La respuesta es el P1 SAN, un interceptor que parece un termo, se fabrica con impresoras 3D y cuesta poco más de $1,000. Este pequeño dispositivo ya ha derribado más de 1,000 objetivos. El plan de Zelensky, pues, es ambicioso. Abrir 10 centros de exportación en Europa para vender esta tecnología. Pero escuchen bien, porque aquí viene la advertencia que nos dejó el fundador de Skyfall y que pues debería hacernos reflexionar a todos. Hemos abierto la caja de Pandoras y eso me asusta. Un dron de $1,000 que puede alcanzar los 9,000 metros de altura, imagínense eso en manos equivocadas, cerca de la trayectoria de un avión civil. Hmm, Nadie sabría quién lo derribó. Y hay mucha mente enferma por ahí, ¿eh? Que quiere hacer tonteras. Esto es peligroso, ¿eh? La realidad del frente.
No tenemos otra opción, dice. Mientras el Lázaro de los drones, Pavel Yelizarov, intenta organizar este caos de 450 empresas bajo un mando único, la realidad del invierno golpea con fuerza. En su primer día en el cargo, un ataque ruso dejó a Ucrania a oscuras en una de las noches más frías del año. La precisión social es inmensa. La gente quiere resultados ayer. Elizarov es realista. Sabe que sus juguetes de $1,000 pueden limpiar el cielo de drones baratos, pero admite que contra los misiles balísticos rusos modernos, solo el Patriot estadounidense sigue siendo efectivo. Ucrania está innovando por pura desesperación, porque como dice Elizarov, no tenemos otra opción. Es la guerra de la eficiencia contra la masa, del ingenio casero contra los arsenales de una potencia nuclear. Mm. Ahora bien, la impresión de 3D como arma de guerra. Ojo, es vital destacar cómo la manufactura aditiva ha eliminado la necesidad de grandes fábricas. Esto hace que la base industrial sea casi imposible de destruir totalmente por misiles porque está dispersa en cientos de pequeños talleres o cocinas. ¿Sí? Sótanos. El riesgo global. Poner atención a esto porque la mención de caja de Pandora es geopolítica pura y dura. Esta tecnología no se quedará en Ucrania. Muy pronto cualquier grupo no estatal en cualquier parte del mundo tendrá acceso a interceptores de bajo costo capaces de amenazar a la aviación comercial. La dependencia del Patriot. Hay que ser claros con la audiencia. Hay que ser claro con ustedes. El láser Sangray y el P-1 SAN son defensas de capa baja. La capa alta, los misiles balísticos, sigue dependiendo totalmente de la voluntad de Washington de enviar baterías Patriot que hoy escasean, pues por la crisis del Oriente Medio. Hablemos de la zona gris, fatiga, frío y el olvido del mundo. Sí. Amigos de ¿Qué hablan Geo? Terminamos este recorrido en un búnker a las afueras de Kharkov, mientras en los despachos de Washington se habla de paz y en Kiev se presentan láseres. La realidad de -20 grados centígrados bajo cero es otra. Según un demoledor reporte de The Spectator, Ucrania ha entrado en la zona gris, un lugar donde la victoria parece un espejismo y la muerte llega en silencio desde el cielo. Daniel Ridley, un exsoldado británico que entrena médicos en el frente, explica que la guerra ya no es como la conocíamos. Los drones han borrado la diferencia entre el frente y la retaguardia. Ahora la amenaza existe hasta 40 kilómetros de la línea de fuego. Los soldados llaman a esto la zona gris, un espacio donde ni siquiera se puede evacuar los cuerpos de los caídos porque un dron detecta cualquier movimiento. El heroísmo ha sido reemplazado por una vigilancia constante y letal que impide incluso salir del refugio para respirar aire puro o para respirar. El invierno del descontento mediático, ¿no? Pero hay un frío que duele más, que aún duele más que el de Kharkov. ¿Y saben cuál es ese? El frío del olvido. Ucrania lucha hoy por unos segundos de atención en las noticias, compitiendo con las crisis de Venezuela, Gaza e Irán. Atrás quedaron los hoteles llenos de reporteros. Hoy informar desde el frente es casi imposible por los drones y el mundo parece estar pasando de página. ¿Y qué piensan los soldados de la paz de Trump? El escepticismo es total. Muchos ni siquiera conocen a los enviados especiales de Washington y ven a Trump como un hombre de negocios que no tiene a la gente como prioridad. Y vaya que es cierto, ¿no? Sienten que mientras las élites discuten términos y fronteras, ellos están atrapados en una guerra de desgaste que ya no ofrece ofensivas espectaculares, solo un goteo incesante de bajas bajo un cielo gris.
Hay que señalar estos puntos de análisis por educación general, yo diría. La transformación del espacio de batalla. Miren, amigos, es vital entender que los drones han hecho que la guerra sea transparente. Ya no hay dónde esconderse. Esto cambia toda la doctrina militar de los últimos 100 años. La fatiga informativa. Geopolíticamente, Ucrania está perdiendo su activo más valioso, la presión de la opinión pública occidental. Sin cámaras, el apoyo político se debilita. Y eso es exactamente lo que Moscú ha estado esperando durante estos 4 años. El factor Trump en el terreno. Existe una desconexión total entre las promesas de paz en Estados Unidos y la percepción del soldado en la trinchera. Para ellos, la política de Washington es puro ruido. El dron que zumba sobre su cabeza es la única realidad que existe en sus vidas. ¿Mm? El regreso del general Helada y el fin del romanticismo. Amigos de qué hablan Geo, hay un enemigo que no entiende de geopolítica ni de presupuestos. Es el general frío, el general helada. Este invierno de 2026 está siendo el más severo en Ucrania en una década, con temperaturas de menos 25 grados centígrados. No es solo el frío, es la estrategia. Moscú busca quebrar la moral de las ciudades destruyendo la calefacción. Como dice un civil en Kiev, puedes soportar el frío, pero cuando el alcantarillado falla y tienes que subir cubos de agua a un piso de Ciuné, pues te desanimas por completo. Pero en la trinchera, la situación es dantesca. Daniel Ridley, un veterano británico que entrena médicos en Ucrania, nos da una bofetada de realidad. A menos 20 grados centígrados, las baterías de los drones mueren en un minuto. Las cámaras térmicas fallan y las trincheras se vuelven pistas de patinaje donde los soldados deben arrastrarse para no caer. La guerra se ha vuelto estática, gélida y solitaria. El entrenamiento con cadáveres, ¿no? Realismo extremo. Ridley ha fundado la organización Tridente, que ya ha entrenado a 19,000 militares. Pero atención, el nivel de crudeza. Ante la falta de suministros, usan cadáveres reales de la morgue para que los reclutas aprendan a perforar huesos y abrir gargantas. Ridley es tajante. Si no puedes trabajar con un cadáver aquí, no te damos el certificado. Es la preparación psicológica para un frente donde ya no hay tiroteos heroicos, solo el zumbido de un dron antes de una explosión invisible. El fin de la gran generación, ¿no? Lo más triste de este reporte de The Spectator es lo que dicen sobre la gente, la gran generación de Ucrania, esos veinteañeros románticos que se alistaron en el 2022, en gran parte ya ha perecido. Los nuevos reclutas son hombres de 30 a 40 años, cansados, que ven con indiferencia cómo 2 millones de sus ciudadanos evaden el reclutamiento. ¿Saben una cosa? No los culpan. Simplemente dicen, no podemos confiar en ellos en la trinchera. Imagínense. El instructor lo resume de una forma que nos debería poner la piel de gallina, yo diría. Nadie quiere ser un héroe para siempre. La resiliencia tiene un límite. Y en este febrero de 2026, Ucrania parece haber llegado pues ya al suyo. Así pues que hoy hemos cubierto todo el espectro, yo diría. Desde los grandes negocios de Mercosur hasta el horror de una trinchera congelada en Kharkov. El mundo de 2026 es un lugar fragmentado, donde la tecnología de punta convive con la medicina de guerra más primitiva. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro inmediato? ¿Es el general Helada el que forzará la paz que los diplomáticos no logran firmar? Los espero en comentarios. No olviden darle un me gusta si valoran este análisis sin filtro. La guardia siempre alta y como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.